Y seguimos con más el archivo de los medios, continuando con lo que está sucediendo a nivel nacional respecto de los alimentos. Al mismo tiempo, lo que sucede es el tratamiento de la ley bases. La semana pasada obtuvo dictamen esta ley que es esencial para el gobierno para comenzar, o el puntapié inicial para comenzar su plan económico que esté sustentado a través del Congreso Nacional. Y para conocer esta ley bases que se va a tratar en el Congreso al menos este mes, o tal vez hasta el mes de julio se pueda prolongar, según Guillermo Francos, jefe de gabinete que asumió en el día de hoy, dijo que podría aprobarse recién tal vez en el mes de julio, es decir, se podría prolongar aún más el tratamiento de la ley bases. Estamos en comunicación con el diputado nacional por la izquierda socialista en el FIT, Juan Carlos Giordano. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? ¿Qué decís vos? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Juan Carlos, bueno, llegó el dictamen que tan ansiado por el gobierno de la ley bases para tratarse en este mes de junio en el Congreso Nacional. ¿Qué se espera de este tratamiento? El gobierno calcula que podría tener los votos necesarios para aprobar esta ley. Algunos hablan de que sin algún tipo de favor político, algunos mencionan la especie de Banelco, ¿no? Como una especie de contraprestación entre una ley, una votación y el favor que se le puede dar a alguien para que la apruebe. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que el gobierno tiene los votos para poder aprobarse? Bueno, mirá, la verdad que la debacle legislativa del gobierno viene siendo cuestionada desde hace tiempo, a tal punto, que asumió, ¿no? A tal punto, dos referencias. Una, los titulares inclusive de algunos medios, ¿no? Es decir, 5 meses, bueno, ahora son 6 meses de gobierno, 2 paros generales y ninguna ley. Y yo recordando el primer paro general del 24 de enero, posteriormente a esa medida nacional, cayó la originaria ley ómnibus. ¿Recordás? O sea, eran las dos leyes centrales, que eran, no leyes, en este caso la ley ómnibus y el DNU. Exacto. El DNU después fue cuestionado en el Senado, no se aprobó, pero sigue vigente, salvo algunas nulidades de amparos que ha habido en la justicia y demás. Entonces, bueno, todo esto está medio atado con alambres, porque es tan brutal el ajuste del gobierno, son tan brutales las disposiciones, tanto en la ley como en el DNU, que ha obligado a que muchos diputados de distintos sectores que son amigables, que dicen que quiere que le vaya bien al gobierno y demás, no, se niegan a aprobar un 100%. Ahora el gobierno dice que tiene los votos, no se sabe, porque en el medio de todo esto está cruzada la crisis política enorme del gobierno, ¿no? Es decir, vos imaginate, decir, hay una, cayó el pacto, todo esto iba ligado al pacto del 25 de mayo. Sí. El pacto del 25 de mayo cayó. Inclusive, bueno, ahora están las renuncias de Pose, está Petovelo, digamos, en el medio del gobierno, te dice, bárbaro, qué bárbaro, un presidente que va, se abraza con todos los ultraderechistas en el mundo, y que vamos para adelante en convenciones ultraderechistas, tanto en el mundo como acá, y la verdad que vos decías, para darle el gobierno aspira a esta ley para darle sustento de la gobernabilidad, que es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional y los grandes empresarios, ¿cierto? Sí, porque el gobierno no es que necesita estas leyes para inaugurar un plan económico que ya es tremendo, ¿no? Es decir, sino para profundizarlo, un plan económico que para nosotros, para Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, el sindicalismo combativo, que ya lo hemos dicho varias veces, pero hay que ratificarlo, es un plan económico brutal, de un ajuste obrero popular y de la economía regional, bueno, todos los datos, digamos, de la recesión, ¿no es cierto? Es decir, lo que está generando, ¿no es cierto? La catástrofe social que está generando, ¿no es cierto? Ahora, diputado, ¿qué nos puede decir respecto de la ley bases? Que, a ver, el gobierno manda toda una batería de medidas en esta ley bases, son muchas leyes en un mismo proyecto, pero ¿qué es lo más sobresaliente como para que aquel que está escuchando en este momento diga, che, me parece que
la ley no es lo más adecuado, o al menos este punto no es lo más... Todo, sí, todo es muy malo. Nosotros la cuestionamos desde el Frente de Izquierda Unidad en un 100%. No hay, no solo un artículo, una coma que se salve. Hoy, por ejemplo, hubo una movilización del movimiento de mujeres en un 3J de 3 de junio, ¿no es cierto?, del Ni Una Menos, y por ejemplo, todo el movimiento, las mujeres en general venían siendo beneficiados, no porque las leyes del gobierno anterior han sido buenas, ni mucho menos, son paliativos, pero por ejemplo, sacar la moratoria para mujeres de 9 de cada 10 que se acogieron a la moratoria jubilatoria, porque no pueden hacer los aportes, ya sea porque no están registradas o porque han tenido trabajo doméstico no remunerado y han alcanzado por medio de una moratoria a tratar de percibir un ingreso, eso queda en la nada, porque se saca esa moratoria. Es decir, de la no hay moratoria, pero hay pensión universal a la vejez, que es el 80% de la jubilación mínima. Claro, no pobreza, indigencia. Índices que se están manejando, si uno compara, digamos, el ingreso de un plan social y una jubilación, inclusive, bueno, hay muchos trabajadores también, están debajo de la línea de indigencia. La línea de indigencia, ya no recuerdo el monto, pero estaba en 385.000 pesos. Sí, casi 400. La pobreza está en 800 más gastos de alquiler, la indigencia estaba en 400 más o menos. Sí, 850, casi 900, claro. Y quienes tienen el dato justo son las y los trabajadores del INDEC, que son los que dan una canasta familiar para una familia tipo, ¿no es cierto? Más o menos, que incluye una parte de alquiler, 1.253.000 pesos dieron en la última medición. De manera que estamos hablando, digamos, de ingresos de gran parte, bueno, mañana las y los jubilados se movilizan de vuelta al Congreso y demás, ¿no? Pero estamos hablando que en este caso, sí, lo que vos mencionás, la Juan, bueno, o sea, ingresos ya de ninguna subsistencia básica. Ahora, lo que venimos cuestionando de la ley base, primero, es declaraciones de emergencia, ¿no es cierto?, y darle facultades a Milei para que a través de decreto de necesidad de urgencia o resoluciones que toma, pueda intervenir un montón de sectores, en el caso, por ejemplo, de más reparticiones públicas, descentralizarlas, anularlas, y demás, ¿no? Y en un montón de otras cosas. Bueno, ya se lo ve a Javier Milei bastante salvaje en todos los siniestros, como por ejemplo disponer de que 5.000 toneladas, o sea, 5.000 millones de kilos de alimentos que se le están venciendo, se niega a distribuirlo y tiene que haber un juez que lo diga que lo tiene que hacer, y hay resistencia para eso. Bueno, los siniestros, hasta dónde puede llegar un gobierno ultraderechista. Pero sigamos con facultades entonces delegadas, punto 1. Punto 2, reforma laboral. Por ejemplo, hay un articulado en la reforma laboral que son los trabajadores de relación de dependencia, no sería relación de dependencia, sino esto de tener hasta 5 trabajadores que no tengan relación de dependencia, que se los denomine independientes. Entonces, hay mucho, inclusive esto ya se denunció, hay muchas empresas que tienen hasta 5 trabajadores que están regularizados. Bueno, con la ley, directamente se los puede desvincular, pasan a ser independientes, no pagan aporte, no tienen relación laboral, por supuesto que no van a tener posibilidad tampoco de tener una indemnización si los despide y demás. O sea, es ya algunos de los articulados, aparte de la reforma laboral que da la posibilidad de que aumente el periodo de prueba, o sea que ya eran 3 meses y lo obliga al empresario a tomar esa mano de obra. Ahora pasa a ser cada 6 meses, inclusive en algunos casos cada 8 o 12 meses. Aparte de eliminar, digamos, el sistema de indemnización, como el que está, con el argumento de que hay una industria del juicio y todo lo demás, que son todos los argumentos de las patronales, de los grandes capitalistas, que cuando tienen que despedir a trabajadores y quieren que les salgas gratis. Entonces hay toda una posibilidad para que los gremios puedan acordar con las patronales, y en este caso por un imperativo de la ley,
a que se pague el propio trabajador un porcentaje de su sueldo para que se le pague su propia indemnización, como funciona en la UOCRA, y en la UOCRA no quiere decir que lo ponen de ejemplo en la UOCRA, y la UOCRA es lo que más sufrió con despido en todo este tiempo, casi 100.000 despidos por el tema de... Acá lo que uno observa en la reforma laboral es que el gobierno entiende que para que haya más inversiones hay que bajar el costo laboral, pero otros hablan de que en realidad el problema de que no hay inversiones es que hay baja demanda, entonces lo que hay que hacer es darle demanda al mercado, que es decir, que la gente, el trabajador, la trabajadora pueda consumir para que empiece a reactivarse la maquinaria de las inversiones, las empresas y demás. Como que de alguna manera va a bajar el costo laboral, pero no se va a reactivar la demanda, entonces vamos a estar en una recesión permanente porque no se va a recaudar más y vamos a estar en déficit, etcétera, etcétera, y el problema va a seguir persistiendo. Claro, efectivamente, es lo que vos decís. En la marcha de la CGT del 1 de mayo había sectores de pequeños empresarios y comercio y demás, y decían, yo no necesito que me impongan o que me den una reforma laboral para ir a sacarle conquista a un trabajador a la baja. Necesito que haya reactivación de la economía, que yo pueda vender. Si vos no podés vender, un pequeño comercio no puede vender, ¿y de qué te sirve una reforma laboral? Las grandes patronales siempre quisieron la reforma laboral, por eso es una mentira de que una reforma laboral que ataque porque las reformas laborales, uno podría decir, no, bueno, hay que reformar, ¿viste? Estamos en el siglo XXI, hay que terminar con convenios anacrónicos y demás, pero la reforma laboral, siempre pensado del lado de un laburante, de un empresario, en este caso del gobierno de Milei, es para atacar conquistas laborales, para una mayor flexibilización, quiere decir que un aumento de la explotación obrera y un menor costo para los grandes empresarios. Nunca ocurrió en el mundo, mirá, en el mundo, estamos hablando en el mundo, que haya habido leyes de reforma laboral con este objetivo, que haya habido más generación de mayor empleo. Lo que hace un capitalista, una multinacional, con esa ley, que de un menor costo laboral, es seguir repartiendo lo que no pone para un laburante, para un trabajador, claro, dividiendo para su casa matriz y sus accionistas y sus grandes empresas. Exactamente. Techin, por ejemplo, estamos hablando de una multinacional argentina que está, no sé, en más de 30 países, etcétera, etcétera. En el último conflicto de la UON, y ahora tiene a su digamos, un hombre directo de Techin, el Ministerio de Trabajo, tiene a trabajadores de todos los trabajadores de Tenaris y demás, gran parte de su salario básico y demás es salarios de promedio, salarios de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Entonces nunca la reforma laboral va a generar ni mayor empleo, ni reactivar la economía, ni una mayor garantía. Al contrario, eso ya se aplicó, vos mencionabas la Valelco, en la época de la Rúa, pero esto se aplicó en la década del 90 con Menem, sí, el gobierno de Menem, el gobierno peronista de Menem, del cual Milei dice que ha sido el gobierno más grande de los últimos 40 años. O sea, y aparte la privatización, agreguémosle, porque esto es un combo, no podemos analizar, sí, por eso te decía recién. Diputado, tenemos que ir cerrando, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero igualmente es un tema largo para charlar. Le agradezco. Sí, es nocivo tiempo completo. Sí, le agradezco el tiempo. Completo, y sabés que... Sí. Sí, simplemente para decir que hoy se reunía la CGT, nosotros lo que estamos reclamando con el sindicalismo combativo y Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unida es que la CGT, el día que se trate la ley, tiene que llamar a un paro y una movilización al Senado para evitar que salga, como parte de un plan de lucha nacional, porque del otro lado el gobierno tiene un ajuste violento el que está aplicando, pero del otro lado ha habido movilizaciones extraordinarias y demás, y nosotros estamos convencidos que con un plan de lucha nacional se puede derrotar todas estas medidas antiobreras. Juan Carlos, gracias por este tiempo. Agradecido. Un abrazo grande. Un abrazo, buenas noches. Y ahí pasaba Juan Carlos Giordano, diputado nacional por la Izquierda Socialista en el FIT.